Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi historia comienza hace varios años, cuando yo era una estrella en ascenso en los mecanismos del gobierno federal y planeaba una carrera dentro del aparato político en DC. Sin embargo, esto no estaba destinado a ser, ya que recibí lo que en ese momento pensé que era una oferta mejor. Lo creas o no, la oportunidad de empleo que me llevó a mi actual situación comenzó de una manera típicamente clandestina. Fui contactado por un individuo anónimo de alto nivel, vestido de negro, que afirmaba trabajar para una agencia extraoficial interesada en reclutarme para una misión especial, una que no solo ayudaría a mi país, sino a toda la raza humana. Sonaba tan ridículo que casi me reí en la cara del hombre, pero noté que su expresión era mortalmente seria y supuse que no reaccionaría bien a la burla. Además, debo admitir que me sentí intrigado por la misteriosa oferta del hombre. La oportunidad que se me había presentado sonaba demasiado buena para ser verdad y pensé que asumir este inusual puesto de trabajo podría impulsar mi carrera a alturas nunca antes vistas. Y así, acepté su oferta y comencé el camino sin retorno. Si hubiera sabido la verdad completa en ese entonces, le habría dicho al agente secreto que se fuera al infierno, pero no lo hice, y ahora aquí estoy. 6 meses después, había completado un intensivo programa de entrenamiento y asistido a una serie de briefings extraordinarios que habían cambiado todo lo que pensaba que sabía sobre nuestro mundo y el universo. Solía creer que nosotros, los seres humanos, estábamos en la cima de la cadena alimenticia, pero ahora sé que no es así. Me resulta difícil precisar el momento exacto en que mi coraje me abandonó y me di cuenta de que ya no tenía ningún control sobre mi situación. No fue cuando fui transportado en un avión militar a una base secreta en las Islas Salomón, donde recibí mi briefing final sobre esta misión altamente clasificada. Claro, estaba nervioso cuando me ataron a mi asiento a bordo de un vehículo experimental orbital X-37C, el mejor en el inventario de la Fuerza Espacial de EU. Creo que me mantuve bastante bien durante nuestro lanzamiento a la órbita, ya que me uní al pequeño club de humanos que han viajado al espacio, aunque los números reales son mucho más altos de lo que la mayoría de la gente sabe. Pensé en la importancia del evento y la de mi misión, mientras también me daba cuenta de que pocos sabrían lo que habíamos emprendido. Solo un número selecto en los escalones más altos del gobierno de EU sabía de mi misión, y el lanzamiento del 37 era un secreto altamente clasificado. Nuestros rivales en China y Rusia estarían observando de cerca, por supuesto, pero sus gobiernos habían sido informados y apoyaban nuestra operación. En este tema, si en nada más, todas las naciones de la Tierra estaban del mismo lado. Si el lanzamiento a la órbita no fue lo suficientemente aterrador, nuestro acercamiento a la nave alienígena fue realmente espeluznante. Vimos la imagen en la pantalla, una enorme nave espacial en forma de cigarro capaz de viajes interestelares que empequeñecía nuestra pequeña nave y estaba adornada con armamento de alta tecnología más allá de nuestros sueños más salvajes. Nuestro pequeño X-37 era insignificante y patético en comparación, pareciendo nada más que una canoa primitiva remando hacia un poderoso acorazado. Me di cuenta entonces de que nuestros anfitriones alienígenas podrían fácilmente destruir nuestra pequeña nave con solo presionar un botón. Pero, ¿por qué destruirían una misión diplomática desarmada?, podrías preguntar. Bueno, la respuesta es que simplemente está en su naturaleza ser crueles y violentos, y esto se hará evidente a medida que mi relato continúe. Creo que mis nervios finalmente se destrozaron después de que completamos el complejo procedimiento de acoplamiento y abordamos la nave de guerra alienígena, pasando por el proceso de escaneo invasivo y exhaustivo antes de que se nos permitiera la entrada. Recuerdo vívidamente estar sentado en el área de espera, una celda sombría y oscura de metal frío, mientras esperábamos para descubrir nuestro destino. Mi único compañero era el capitán Henderson, un endurecido veterano de las fuerzas especiales que era tan rudo como ellos. Henderson tenía la tarea de actuar como mi guardaespaldas durante esta peligrosa misión.
Nuestros anfitriones alienígenas no nos permitieron llevar armas a bordo de su nave, pero Henderson me aseguró que era un experto en combate cuerpo a cuerpo y que, por lo tanto, podría protegerme si las cosas se torcían. Sin embargo, yo no estaba tan confiado. Mientras estábamos sentados en la celda oscura, no pude evitar notar cómo Henderson sudaba profusamente mientras luchaba por contener su miedo. Tenía una buena razón para tener miedo, al igual que yo. Es posible que hayas oído hablar de la raza alienígena con la que se me encomendó negociar. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra y han sido capaces de viajes interestelares durante miles de años, habiendo visitado la Tierra por primera vez hace al menos 5 siglos. Nunca había visto a uno en persona, pero su descripción física era aterradora, una raza reptiliana de escamas rojas con ojos depredadores fríos y dientes y garras afiladas que podían desgarrar la carne humana sin necesidad de ninguna de sus armas avanzadas. Es más, son una especie cruel y belicosa que visita secretamente nuestro planeta por una sola razón: encontrar víctimas para sus juegos de tortura y cacerías sádicas. Aquellos que no están familiarizados con sus orígenes simplemente los llaman reptilianos u hombres lagarto. Sin embargo, no conocen la historia completa, ya que los gobiernos globales han ocultado la verdad a su gente durante décadas. Los reptilianos son en realidad el imperio de los Astri, una especie interestelar militarista del sistema estelar Trappist-1 que libró una sangrienta guerra contra sus vecinos durante milenios antes de que un nuevo orden galáctico estableciera una paz incómoda para mantener a los Astri y otros agresores bajo control. Pero el imperio no se adaptó bien a este nuevo orden pacífico y, por lo tanto, buscaron alternativas para satisfacer sus impulsos violentos, buscando planetas atrasados y sin contacto como el nuestro, donde pudieran continuar matando con relativa impunidad lejos de los ojos vigilantes de la Confederación Galáctica. Y así, aquí es donde entré yo. Verás, nuestros gobiernos globales han sido cómplices de las atrocidades de los Astri durante muchas décadas. Sin medios para combatir su tecnología muy superior, hemos permitido efectivamente que los Astri secuestren, torturen y asesinen a miles de nuestros ciudadanos cada año. En los Estados Unidos, simplemente hacemos la vista gorda ante estos secuestros que inevitablemente ocurren en áreas aisladas, y las personas que se llevan suelen ser aquellas que no se echan de menos, los sin hogar, los drogadictos o simplemente aquellos sin familia o amigos. En otros países, los regímenes totalitarios aprovechan la oportunidad para donar víctimas a los Astri como una forma de tributo, enviándoles prisioneros, disidentes políticos y los llamados indeseables mientras cínicamente aprovechan la oportunidad para matar 2 pájaros de un tiro. Esta ha sido la situación durante demasiado tiempo, ya que los líderes mundiales han tratado de justificar su colusión secreta con los asesinos en masa Astri, creyendo que el sacrificio de miles es necesario para un bien mayor y porque temen las consecuencias de negar a los esclavistas alienígenas, sabiendo muy bien que los Astri podrían devastar la superficie de la Tierra con su armamento basado en el espacio. Pero las cosas han cambiado en los últimos tiempos, por lo que me enviaron en esta misión diplomática peligrosa pero crucial. Por primera vez en nuestra historia, teníamos una carta de triunfo para usar contra los Astri, y las potencias en la Tierra decidieron jugarla. Y así, potencialmente tenía el futuro de la humanidad sobre mis hombros. Eso es mucha presión. Pero, mientras estaba sentado en esa área de espera, solo esperaba que los Astri no incumplieran su promesa de permitirnos una audiencia y en cambio simplemente nos arrojaran a los 2 por la esclusa, dejándonos morir en el frío vacío del espacio. Casi me caigo de la silla cuando escuché que los altavoces ocultos cobraban vida y una voz mecánica nos hablaba en un inglés casi perfecto. Representantes del planeta Tierra. El proceso de selección ha sido completado y se les permite abordar el SS Gloria del Imperio. Avancen por la puerta y sigan por el pasillo hasta la celda de pasajeros. Una vez que estén seguros y contenidos, continuaremos el viaje a nuestro destino final. Con eso, una puerta previamente invisible en la pared de acero frente a nosotros se abrió, revelando un pasillo tenuemente iluminado y poco atractivo que conducía a otra puerta al final. Experimenté un momento de miedo y temor,
encontrándome temporalmente incapaz de levantarme y caminar hasta que el capitán Henderson me levantó en silencio y prácticamente me arrastró por la puerta. Me susurró con severidad al oído mientras lo hacía: nos están observando. No les muestres ninguna debilidad o nos destruirán. Sus duras palabras me hicieron sentir un escalofrío en la columna vertebral, pero sabía que tenía razón. Mis extensos briefings sobre la cultura y psicología de los Astri no dejaban lugar a dudas. Toda nuestra inteligencia apuntaba a que los Astri carecían de empatía o misericordia, al menos hacia nuestra raza humana. Ciertamente, creían en su propia versión del darwinismo social, una ideología extrema que establece que solo los fuertes sobrevivirían en un universo despiadado y que las especies más débiles deberían ser aplastadas, esclavizadas o destruidas. Traté de controlar mi miedo mientras avanzaba temblorosamente, siguiendo a Henderson por el pasillo oscuro y sin rasgos de metal frío, apenas conteniéndome de saltar cuando la esclusa al final se abrió para revelar lo que la IA de la nave había descrito de manera desconcertante como la celda de pasajeros. Entrando con cautela, vimos una habitación no muy diferente de la que acabábamos de dejar, fría, oscura, sin rasgos y hostil, aunque notamos 2 sillas tipo cabina que parecían haber sido diseñadas para el cuerpo humano. Me sorprendió, ya que se nos había dicho que no esperáramos ningún nivel de hospitalidad de nuestros anfitriones alienígenas, ya que los Astri nos consideraban una especie inferior y ciertamente no sus iguales. Sin embargo, me sentí muy sospechoso, temiendo que esto pudiera ser una trampa. Mirando al capitán Henderson, de cara dura, pensé en preguntarle qué pensaba de esto, pero luego recordé que nuestros anfitriones casi con certeza estaban viendo y escuchando todo lo que decíamos y hacíamos, así que decidí no hacerlo. Henderson tomó su asiento sin decir una palabra, abrochándose rápida y eficientemente para el viaje espacial que se avecinaba. Seguí su ejemplo, observándolo de cerca mientras repetía sus acciones para asegurar mi cinturón de seguridad. No sabía cómo Henderson sabía qué hacer y cómo se mantenía tan tranquilo y confiado en esas circunstancias. Supuse que era su entrenamiento lo que se activaba, ya que se adaptaba rápidamente a este entorno alienígena. Ojalá tuviera su confianza, pero lo que enfrentábamos me asustaba muchísimo. Los expertos de la NASA y la Fuerza Aérea nos habían advertido que haríamos un viaje que duraría meses o incluso años en uno de nuestros cohetes en el espacio de unas pocas horas. Teníamos poco conocimiento de la tecnología de los Astri y la mayoría de nuestras suposiciones con respecto a su nave espacial se basaban solo en la teoría. La suposición en ese momento era que Henderson y yo viajaríamos más lejos de lo que cualquier forma de vida basada en la Tierra había hecho antes, y seríamos sometidos a una fuerza G que ningún ser humano había experimentado previamente. No tenía ni idea de si nuestros cuerpos podrían sobrevivir al viaje y teníamos que tomar con pinzas cualquier garantía que los Astri hubieran dado con respecto a nuestra seguridad física. Así que, puedes imaginar el miedo que experimenté cuando los motores de la nave cobraron vida y fuimos propulsados a través del espacio a una velocidad tremenda. Imagina mi sorpresa y alivio cuando descubrí que nuestro viaje no solo era posible, sino también relativamente cómodo, no peor que mi tiempo a bordo del 37 que nos transportó a la órbita. El vuelo a lo profundo de nuestro propio sistema solar duró solo 3 horas y sentí que mi confianza crecía al darme cuenta de que superaríamos esta parte del viaje. Tal vez los Astri eran genuinos acerca de querer entrar en negociaciones, me dije a mí mismo. Quizás finalmente nos estaban concediendo el respeto que sentíamos que merecíamos. Esto es lo que pensé, pero ahora sé que había sido arrullado en una falsa sensación de seguridad. Recuerdo el momento en que llegamos a nuestro destino, la nave se desaceleró cuando una pantalla de obturador en la pared lejana de nuestra celda se abrió para revelar una escena impresionante. Ante nosotros estaba Júpiter, el majestuoso gigante de gas y el planeta más grande de nuestro sistema solar. Me quedé mirando por el ojo de buey con asombro, admirando las gloriosas bandas atmosféricas y la famosa Gran Mancha Roja, una enorme tormenta anticiclónica que había estado furiosa durante siglos y era lo suficientemente grande en dimensiones como para tragarse la Tierra varias veces. Me encontré hipnotizado por la belleza de Júpiter y me sentí muy humilde, sabiendo que era uno de los primeros seres humanos en observar el planeta a simple vista.
La nave alienígena descendió a través de la órbita de Júpiter, acelerando hacia la luna gris y rocosa que reconocí como Europa. A medida que nos acercábamos a la luna, vi una grotesca estructura artificial medio enterrada en su superficie rocosa, una colección de fortificaciones de acero y poderosas armas basadas en el espacio que entendí que estaban conectadas a una vasta red de túneles y cámaras subterráneas. Mi mandíbula cayó mientras examinaba la fea y austera instalación, la base principal de los Astri en nuestro sistema solar. El puesto de avanzada de Europa ha existido durante décadas y los gobiernos de la Tierra lo han sabido durante el mismo tiempo. Las sondas Voyager habían observado y fotografiado la instalación desde lejos y muchas otras misiones lo han documentado a lo largo de los años. Sabíamos que era el principal puesto de avanzada de los Astri para sus incursiones clandestinas en la Tierra, pero poco más. Al entrar, no sabía qué esperar, pero estaba seguro de que nuestros anfitriones alienígenas nos estaban mostrando su base lunar como un medio de intimidación. Había signos de batalla por todas partes mientras descendíamos, y noté los escombros retorcidos de naves destruidas y máquinas de guerra atrapadas en la órbita de Júpiter. Mientras tanto, la superficie de Europa estaba llena de cráteres frescos, seguramente el resultado de un bombardeo orbital o misiles mal dirigidos. Miré en silencio a Henderson y noté la decepción en sus ojos, un sentimiento que compartía. Ambos habíamos esperado que los Astri hubieran sufrido un daño mayor. Como he dicho antes, los gobiernos de la Tierra han sido impotentes frente a las incursiones de los Astri, pero esto ha cambiado recientemente. Un año antes de que fuera reclutado para esta misión diplomática secreta, nuestros observadores espaciales observaron una feroz batalla en la órbita de la Tierra, ya que una nave de caza Astri fue enfrentada y aparentemente destruida por una nave de origen desconocido. Este evento podría haber sido un misterio si no hubiera sido por el inesperado aterrizaje de una pequeña cápsula en lo profundo del medio oeste americano. Esta cápsula de escape contenía 2 supervivientes humanos que tenían una historia extraordinaria que contar. A través de sus relatos de primera mano, no solo conocimos la horrible verdad de lo que los Astri les hacían a sus secuestrados, sino que también descubrimos la existencia de un aliado potencial, la Confederación Galáctica, cuyas fuerzas están en guerra con los cazadores Astri renegados. La noticia de la batalla espacial finalmente obligó a nuestros líderes a actuar y un consejo secreto exigió que los Astri acordaran una reunión para renegociar los términos de nuestro acuerdo. Pero este no fue el final de la historia. Durante mi entrenamiento, recibimos noticias de una segunda batalla espacial detectada por nuestros telescopios de largo alcance, ya que una pequeña flota de naves asaltó la base de Europa, lo que resultó en una asombrosa pero aterradora exhibición de fuego y furia. No habíamos sabido el resultado de la batalla hasta ahora, pero parecía claro que nuestros anfitriones habían ganado la lucha. Experimenté un terrible presentimiento cuando nuestra nave hizo el acercamiento final a la vasta base lunar. La poderosa nave fue empequeñecida por la enorme instalación en expansión mientras atracábamos en una bahía de aterrizaje con un fuerte golpe metálico. Una vez que la nave atracó, recibimos más instrucciones de la voz robótica sin cuerpo. Hemos llegado a la instalación alfa del Imperio. Deben quitarse los arneses y esperar a nuestro representante que los guiará dentro de la base. Hicimos lo que se nos dijo. Henderson y yo compartimos una mirada mientras nos desabrochábamos los cinturones de seguridad y nos levantábamos. La puerta del fondo se activó y me preparé mentalmente para ver a un guerrero Astri en persona por primera vez. Había escuchado las descripciones de los testigos y visto las pocas fotografías y filmaciones que teníamos de ellos, pero esto no era una preparación adecuada. Respiré hondo mientras la puerta automática se abría, pero me decepcionó lo que vi al otro lado. Nos encontramos con una especie de dron robótico flotando en el aire mientras sus escáneres y cámaras nos observaban y recopilaban datos. Recordé los relatos de los testigos de las máquinas de guerra de la Confederación y me pregunté si los Astri habían adoptado el mismo modelo. Los dos nos quedamos confundidos mientras el robot hablaba. Soy la unidad 537, un dron de IA al servicio del glorioso Imperio Astri. Mis amos me han encomendado la tarea de guiarlos a través de nuestra instalación y concluir nuestras negociaciones.
Me quedé estupefacto y me encontré incapaz de hablar mientras intentaba procesar este desarrollo inesperado. Al final, fue Henderson quien rompió el silencio al estallar en un arrebato inusual. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde están los delegados Astri? Esto no es lo que acordamos. El robot volador se giró para enfrentar a mi compañero militar antes de responder con la misma voz monótona y mecánica. No sé nada de esos acuerdos de los que hablas. Permítanme asegurarles que mis amos me han otorgado los poderes plenipotenciarios necesarios. También les aconsejo que no se involucren en más arrebatos emocionales. Mis amos pueden ver tales diatribas como actos de agresión y responder en consecuencia. Ahora, deben seguirme. Con eso, el dron se giró y entró en la instalación. Le lancé a Henderson una mirada de enojo y susurré, ¿qué demonios estabas pensando? ¿Estás tratando de que nos maten a los dos? Henderson simplemente sacudió la cabeza con desesperación antes de decir, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Necesitamos adaptarnos. Miré a mi compañero con confusión, queriendo preguntarle qué quería decir, pero Henderson simplemente asintió y dijo, vamos. Vámonos. Procedió a través de la puerta abierta y yo lo seguí, sin darme cuenta todavía de que estábamos caminando directamente a un infierno viviente. El interior de la base de Europa era un poco menos sombrío e intimidante que la nave espacial, pero solo marginalmente. Las paredes del pasillo eran blancas y estériles y mis fosas nasales se llenaron de lo que olía a desinfectante. Tan pronto como puse un pie adentro, sentí que algo andaba terriblemente mal, y una sensación de fatalidad inminente se apoderó de mí. Estaba asustado y al límite, pero era más que eso. En unos pocos segundos, mi cabeza estaba palpitando, el dolor creciendo dentro de mi cráneo hasta que se volvió casi insoportable. Me sentí desnudo y expuesto, como si de repente mis pensamientos y secretos más profundos estuvieran allí para que todo el universo los viera. Y empeoró. De repente, mi cerebro adolorido fue asaltado por imágenes terribles y horribles. Vi a seres humanos torturados por los viles asesinos Astri, un hombre destrozado por garras y dientes, una mujer gritando atada a una camilla y operada sin anestesia, y muchas más escenas de ultraviolencia. Las imágenes que vi dentro de mi cabeza eran tan vívidas que casi podía escuchar los gritos desgarradores y oler las vísceras sangrientas. Luché por mantenerme en pie y ver con claridad, girando mi cabeza para mirar a mi compañero. Cualquier esperanza que tenía de apoyo se desvaneció cuando vi que Henderson estaba librando su propia batalla interna contra cualquier arma psicológica que los Astri hubieran desplegado contra nosotros, sudando profusamente mientras sus ojos se salían y su cara se ponía roja. Supuse que estaba usando toda su fuerza mental en un intento de mantener al enemigo fuera de su cabeza, aunque dudaba que tuviera éxito. Esta era una nueva táctica de la que no se nos había advertido durante nuestros briefings y francamente me aterrorizó. ¿Qué posibilidades teníamos si los Astri podían destruir nuestras mentes además de nuestros cuerpos? La presión se acumuló dentro de mi cráneo hasta que pensé que mi cabeza explotaría y por un momento horrible creí que nos matarían a través de este método vil. Pero el asalto a nuestros cerebros terminó tan repentinamente como había comenzado. La presión se levantó y las imágenes sádicas desaparecieron, aunque no pude olvidar los horrores que había visto. Nuestro guía robótico actuó como si nada hubiera pasado, llevándonos a otra puerta automática al final del pasillo blanco enfermizo mientras se giraba para dirigirse a nosotros con su voz inexpresiva y mecánica. Mis amos pensaron que podrían desear visitar a sus compañeros, Homo sapiens, a quienes acomodamos en esta instalación. Ahora les mostraré nuestros corrales de retención. Sentí una enfermedad profunda en la boca del estómago después de escuchar las palabras sin emoción del dron, lanzando una mirada a Henderson en el momento antes de que la siguiente puerta se abriera. Lo primero que me golpeó fue el olor, el hedor asqueroso a residuos que me recordaba a un zoológico o perreras. Y luego escuché los lamentos, gritos de agonía y dolor que me horroricé al saber que provenían de labios humanos. Nuestro guía robótico abrió el camino mientras Henderson y yo entrábamos en un infierno viviente bajo luces artificiales deslumbrantes. Nos sentimos asqueados pero asombrados por las horribles escenas que presenciamos.
Más allá de la puerta había un vasto búnker lleno de filas de jaulas de acero apiladas una encima de la otra hasta el techo. Vimos miles de pequeñas jaulas de 6x6, cada una conteniendo a un prisionero humano, secuestrados encarcelados por los Astri para sus propósitos sádicos. Vi a personas de todas las razas y credos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Sus captores alienígenas los trataron a todos con el mismo desprecio y crueldad. Todos estaban desnudos, excepto por los feos collares de choque asegurados a sus cuellos. Y a medida que me acercaba, vi como todos estaban demacrados y dejados para vivir en su propia inmundicia. Muchos tenían cicatrices y lesiones, seguramente como resultado de la tortura que habían soportado. Otros parecían enfermos y más de unos pocos parecían estar al borde de la muerte. Pero el momento más horrible llegó cuando los muchos prisioneros notaron nuestra presencia. La palabra se extendió rápidamente a través de susurros nerviosos pero emocionados entre las jaulas. De repente, miles de ojos se iluminaron con algo muy peligroso: esperanza. Un momento después y miles de voces gritaban en docenas de idiomas, llorando y rogando mientras pasábamos junto a ellos, suplicando que los salváramos. No pude soportarlo, el ruido infernal era demasiado. Lo peor es que me di cuenta de que éramos impotentes para ayudar a estas almas condenadas. Incluso si los Astri acordaran liberar a sus prisioneros, no teníamos los medios para transportarlos de regreso a la Tierra. Dudaba que alguno de estos pobres bastardos supiera dónde estaban, pero seguramente adivinaron qué terrible destino les esperaba. Sentí ganas de arrodillarme y acurrucarme en una bola protectora, ya que los lamentos desesperados casi me reventaron los tímpanos, pero luego todos los prisioneros emitieron un nuevo sonido, uno de dolor impactante. Cada uno de ellos se derrumbó en agonía, gritando mientras se agarraban la garganta y se retorcían en el suelo de sus jaulas. Para mi horror, me di cuenta de que los collares de choque de los prisioneros se habían activado simultáneamente como una forma de castigo colectivo. A pesar de mi terror, grité con ira y desafié a nuestro guía. «Malditos salvajes, no tienen derecho a tratar a nuestra gente de esta manera». Me di cuenta de lo tontas que eran mis palabras tan pronto como las dije. Eldron se desvió para enfrentarme y me pregunté por qué había descargado mi ira en una IA que simplemente servía a los crueles Astri y probablemente no tenía capacidad para el pensamiento independiente. El robot flotante me miró con sus cámaras incorporadas, las luces parpadeaban en los paneles de control mientras procesaba datos. Y cuando la máquina habló, sus palabras no contenían ni un rastro de humanidad. Silencio. Les he advertido a ambos sobre las consecuencias de los arrebatos emocionales. Procedamos al anfiteatro, donde podrán presenciar los frutos del trabajo de mis amos. Con eso, el robot se giró y voló hacia adelante, dejando a Henderson y a mí para que miráramos a los prisioneros derrotados, todos heridos y en silencio mientras nos miraban con decepción en sus ojos, y llegaban a la terrible comprensión de que no estábamos aquí para ayudarlos. Y de alguna manera, esas miradas silenciosas y reprobatorias fueron incluso peores que sus gritos y súplicas de misericordia. Pensé que esto era lo peor que podía ponerse, pero luego salimos de la cámara de la prisión y entramos en un nuevo círculo del infierno. Salimos a una tribuna vacía con vistas a un estadio de forma ovalada con un campo circular de unos 100 pies de diámetro rodeado de paredes de 10 pies por todos lados. La superficie del estadio estaba cubierta por una extraña sustancia similar al plástico, aunque el óvalo tenía una sensación primitiva y de baja tecnología en comparación con el resto de la instalación. Sin embargo, me sorprendió el gran tamaño de la base lunar que podía albergar un pequeño estadio. Esforzándome, traté de pensar, y pronto me di cuenta de que esta zona me recordaba a un coliseo romano, y mi corazón se hundió al considerar las aterradoras implicaciones de mi observación. De repente, nuestra atención se dirigió a un anillo de palcos VIP situados por encima de las gradas, ya que las persianas de acero ascendieron lentamente para revelar una escena aterradora. Esta fue la primera vez que los vi en persona. Los Astri. Docenas de dignatarios alienígenas sentados y de pie en lujosos palcos detrás de un vidrio grueso, todos mirándonos con una alegría sádica en sus ojos fríos y reptilianos. Miré de un lado a otro en pánico, dándome cuenta de que las viles criaturas estaban a nuestro alrededor,
aunque permanecían detrás de sus barreras transparentes, aparentemente esperando que algo sucediera. Henderson se enderezó cuando sus instintos se activaron. Extendió automáticamente la mano en busca de un arma que no llevaba antes de lanzarle a nuestro guía robótico una mirada que podría matar. ¿Qué demonios significa esto?, exigió. Las cámaras del dron lo observaron con fría indiferencia y supuse que todas sus observaciones estaban siendo transmitidas a los dignatarios Astri que nos observaban. La máquina respondió a la pregunta enojada de mi compañero con su habitual tono robótico y sin emoción. Mis amos han preparado algo de entretenimiento para su visita. Les sugiero que se queden en silencio y miren. Todavía estaba tratando de averiguar qué quería decir la máquina cuando observé una puerta oculta que se abría en la pared circular del estadio debajo de nosotros, revelando lo que parecía un conducto que conducía al suelo cubierto de plástico. Observé con horror cómo 1, 2 y luego 3 cuerpos se deslizaban por el conducto, todos aterrizando pesadamente en el suelo antes de que la puerta se cerrara de golpe, atrapándolos dentro del estadio amurallado. Al principio pensé que los 3 estaban muertos, pero resultó que solo estaban desorientados o posiblemente drogados, ya que en unos momentos todos habían recuperado un cierto nivel de compostura y pudieron levantarse sobre sus piernas temblorosas. Vi que todos eran hombres jóvenes, medio desnudos y demacrados, con un terror presente en sus ojos mientras examinaban su nueva prisión. Un momento después, un segundo compartimento se abrió para revelar un estante de acero lleno de armas de mano, incluyendo lo que parecían machetes, hachas y espadas cortas. El trío asustado miró las armas con confusión, claramente sin tener idea de por qué estaban aquí y lo que se esperaba de ellos. Desafortunadamente, ahora tenía una buena idea de lo que estaba a punto de suceder. De repente, una segunda puerta se abrió en el lado opuesto del estadio y algo horrible emergió, cargando hacia la zona de muerte con toda la furia del infierno. El Astri que vi parecía más grande que el promedio, quizás tan alto como 8 pies. Vi viejas cicatrices cortadas a través de sus escamas rojas y supuse que esta bestia era un guerrero veterano. Sus ojos de lagarto eran los de un depredador frío y calculador, escaneando metódicamente la zona de muerte mientras buscaba a sus víctimas. El guerrero estaba armado con una larga arma parecida a una pica, pero apenas necesitaba la lanza, ya que sus dientes y garras eran seguramente suficientes para destrozar a sus víctimas. Miré a los palcos sellados de arriba y noté cómo los espectadores Astri se inclinaban hacia adelante, sus ojos se abrían con emoción mientras se deleitaban con la perspectiva de la violencia que se avecinaba. Y luego miré a los 3 jóvenes en la línea de fuego, todos confundidos, expuestos y aterrorizados mientras miraban a la bestia. Quería gritar una advertencia a estos hombres, pero ¿de qué serviría? Henderson y yo éramos impotentes para intervenir. El guerrero Astri cargó hacia adelante a una velocidad asombrosa, desatando un rugido animalista mientras se acercaba a su presa. 2 de los hombres huyeron, corriendo de regreso a la pared y tratando desesperadamente de encontrar una salida. El tercer prisionero se congeló en el medio del estadio, cayendo de rodillas y suplicando piedad. Pero, por supuesto, no obtuvo ninguna. Esperaba que el guerrero lo atravesara con su lanza, pero en cambio desató una patada alta, usando hábilmente la garra de 6 pulgadas en su pie para cortar profundamente la garganta del hombre, abriendo su yugular y rociando sangre por todo el suelo de plástico. Los otros 2 observaron cómo el cuerpo flácido de su compañero caía al suelo mientras seguía sangrando, y el guerrero gritó en triunfo. Los hombres sobrevivientes ahora sabían que su única oportunidad era luchar y, por lo tanto, agarraron armas primitivas del estante. El primero tomó un machete y el segundo se armó con una espada. El hombre que empuñaba la espada parecía de origen oriental y parecía tener algunas habilidades de combate. Era valiente también, corriendo hacia adelante para enfrentar al guerrero de frente y desviando los fuertes golpes de su lanza. Sin embargo, la lucha no duró mucho, ya que la pura fuerza de los ataques del Astri derribó al hombre, haciendo que la espada se le cayera de las manos. El humano gritó cuando el alienígena bajó su pie sobre su cabeza, enterrando su garra profundamente en su cráneo. El tercer y último hombre no era un gran luchador, pero aprovechó su oportunidad,
atacando a la bestia por detrás y cortándola con su machete. La piel escamosa del Astrid era gruesa, pero la cuchilla aún penetró, haciendo que la bestia gritara de dolor y furia. Estaba herido, pero no gravemente. Pronto se dio la vuelta para enfrentar a su atacante. El humano echó un vistazo a los ojos asesinos del alienígena y se derrumbó, arrojando su arma y huyendo por el estadio. El guerrero no perdió el ritmo, levantó su lanza y la arrojó con una fuerza inmensa. El proyectil voló por el aire, golpeando al hombre en la espalda y empalando su cuerpo contra la pared del estadio. El hombre moribundo se retorció mientras su vida se agotaba, y el guerrero alienígena rugió en celebración de su sangrienta victoria. Sus compañeros Astrid estaban igualmente felices con el resultado, golpeando sus garras contra el vidrio con emoción mientras sus impulsos sádicos eran satisfechos. Miré a Henderson y vi que sus puños estaban fuertemente apretados y su cara estaba roja de furia. En cuanto a mí, solo me sentí enfermo del estómago por la atrocidad que nos habían obligado a presenciar. Sacudí la cabeza con disgusto mientras miraba la máquina flotante y solté mis palabras emocionales. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué traernos hasta aquí solo para ver a nuestra gente ser torturada y asesinada? Pensé que querían negociar. El robot se detuvo brevemente antes de dar su reveladora respuesta. En realidad, mis amos acordaron estas negociaciones de buena fe. Su lado ha roto los términos de nuestro acuerdo. Me quedé asombrado y confundido por esta declaración. ¿Qué demonios quieres decir? Exigí. Su escaneo salió limpio, explicó la máquina, pero el de su compañero levantó una bandera roja. Me giré para mirar a Henderson, solo para descubrir que no me miraba a los ojos. Noté cómo su cara se había caído y se había puesto pálida mientras el sudor goteaba de sus poros. Me quedé sin palabras, pero nuestro guía robótico continuó explicando la situación. El rastro era sutil, pero nuestros sensores detectaron una infección viral en la sangre del capitán Henderson. El análisis del virus confirma que está genéticamente modificado, diseñado específicamente para ser inofensivo para el Homo sapiens, pero letal para la especie Astrid. Claramente, la intención de los gobiernos de la Tierra era infectar y destruir a la población Astrid de esta base con su cruda arma biológica. Mi mandíbula cayó con incredulidad y pensé que esto debía ser una mentira. Me giré hacia Henderson con la esperanza de que me tranquilizara, solo para verlo cargar contra el robot con una intención maliciosa, pero la máquina reaccionó al instante, extendiendo un brazo mecánico y disparando un dardo en el pecho de Henderson. Se tropezó hacia atrás, mirándome con culpa antes de que sus ojos se le pusieran en blanco y se desplomara pesadamente en la tribuna. Me giré a tiempo para ver al robot asesino volviendo a apuntar su brazo extendido en mi dirección mientras se preparaba para disparar un segundo tiro. «Espera», grité, pero fue inútil. El dardo me golpeó en el centro del pecho, causándome dolor, pero no una lesión fatal. Pero cualquier veneno que el dardo contenía corrió por mis venas y de repente todo mi cuerpo se adormeció. Luego, me sentí caer mientras mis piernas cedían y golpeé el suelo con fuerza, y todo mi mundo se volvió negro. Me desperté lentamente, todavía sintiéndome aturdido mientras abría los ojos y trataba de moverme, solo para descubrir que no podía. Para mi horror, me encontré dentro de una jaula apretada colgando sobre un recinto de algún tipo. Apenas podía moverme ya que la jaula era muy pequeña y cuando miré hacia abajo, vi una vegetación espesa de plantas tropicales y un claro directamente debajo de mí. Mirando a mi izquierda, encontré a mi compañero, el capitán Henderson, despierto y también atrapado en una jaula apretada colgando sobre el recinto. Abrí mis labios secos y solté mis palabras, gritando con enojo mientras castigaba a Henderson por su traición. ¿Qué demonios, hombre? ¿Dejaste que te inyectaran un arma biológica? ¿Estás loco? Henderson bajó la cabeza, una vez más sin mirarme a los ojos. Solo seguía órdenes. ¿Órdenes de quién? ¿Qué lunático ordenó este ataque? ¿Qué les hizo pensar que esta locura funcionaría? Siempre fue una apuesta arriesgada, pero los altos mandos creyeron que era nuestra mejor oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Qué demonios pasó con nuestras negociaciones? Henderson se burló con desdén antes de responderme.
Despierta de una vez. La misión diplomática era solo una tapadera. No podemos negociar con estos monstruos, nos tratan como presas, por el amor de Dios. La verdadera misión siempre fue militar, y ambos somos prescindibles. Me sentí conmocionado, horrorizado y enojado al escuchar la revelación de Henderson, aunque tuve que admitir que tenía sentido. Pero una cosa estaba clara, la misión de Henderson había fallado, y ahora ambos estábamos en grave peligro. Como si fuera una señal, escuchamos un fuerte crujido de la vegetación de abajo mientras algo grande se abría camino, dirigiéndose hacia el claro. Sabía que cualquier bestia que hubieran soltado sería mala, pero lo que emergió en el claro estaba más allá de mis peores pesadillas. Mis limitadas palabras nunca le harán justicia al monstruo, pero la mejor comparación que puedo hacer es con una araña negra que creció a un tamaño enorme. Su cuerpo debe haber sido el doble del tamaño de un hombre adulto, completo con 8 patas largas y gruesas cubiertas de un pelo similar a la piel. Y la criatura tenía un conjunto de una docena de ojos oscuros como un caleidoscopio que escaneaban la zona de muerte con un celo depredador. Pero, como si todo esto no fuera lo suficientemente malo, la bestia parecida a una araña también tenía una cola larga y gruesa con lo que parecía un aguijón en su extremo, afilado, sobresaliente y goteando con lo que supuse que era algún tipo de veneno mortal. El monstruo chilló de alegría emocionada cuando nos vio colgando en nuestras jaulas y adiviné lo que nuestros captores nos tenían preparado. Hubo un ruido de pitido ominoso, y un momento después, la parte inferior de la jaula de Henderson se abrió, haciendo que se desplomara hacia el claro de abajo. Escuché un crujido nauseabundo cuando aterrizó pesadamente y supuse que el militar se había roto el tobillo, pero para su crédito, se puso de pie y se enfrentó al monstruo. La bestia se escabulló hacia adelante sobre sus 8 patas, chillando como un avancée mientras atacaba con su aguijón. Henderson logró esquivar los 2 primeros ataques, pero el tercero lo golpeó en el hombro, haciéndolo gritar de dolor mientras caía al suelo. Solo pude mirar con horror conmocionado mientras el herido Henderson intentaba arrastrarse hacia un lugar seguro, pero el monstruo lo golpeó de nuevo, usando su aguijón para empalar al hombre indefenso por la espalda. Mi compañero gritó de nuevo, más fuerte esta vez. Me miró con dolor y terror en sus ojos inyectados en sangre y un momento después la bestia lo arrastró de regreso al espeso sotobosque, Henderson todavía gritando mientras enfrentaba su terrible destino. No quería imaginar lo que le estaba sucediendo a mi compañero, pero justo entonces una voz robótica familiar me llamó para revelar la horrible verdad. Mis amos quieren que sepas que el depredador no matará al capitán Henderson. Ella pondrá sus huevos dentro de su carne aún viva, manteniéndolo vivo hasta que eclosionen. Después de lo cual, su descendencia se dará un festín con él. Todo el proceso durará varios días y será insoportable para tu compañero. Me estremecí de terror frío, la enfermedad subiendo de la boca de mi estómago mientras me retorcía de asco. Apenas podía hablar a través de mis labios temblorosos, pero de alguna manera logré pronunciar una respuesta. Supongo que planean hacerme lo mismo a mí. No, respondió mi captor. Mis amos te perdonarán y te permitirán regresar a tu planeta natal. Serás perdonado para entregar un mensaje a tus líderes. Diles lo que viste aquí e infórmales que su traición ha sido expuesta. Habrá repercusiones por su engaño a su debido tiempo. Mientras tanto, estamos duplicando la cuota y esperamos la entrega del próximo lote de tributos dentro de una de sus semanas. El incumplimiento resultará en severas sanciones. Esas amenazas apenas veladas me helaron hasta los huesos mientras seguía escuchando los gritos ahogados de Henderson, y mi jaula fue lentamente levantada del recinto de la bestia. Y así sucedió. Los Astri mantuvieron su palabra y me enviaron a casa. Casi me avergüenza admitir mi alivio por haber sobrevivido a la prueba y ahora estoy atormentado por la culpa del superviviente, sin mencionar que estoy aterrorizado por lo que los Astri harán a continuación. Una vez que llegué a casa, inevitablemente fui interrogado extensa y agresivamente por varios funcionarios del gobierno y militares de alto rango. Continuamente se me ordenó que volviera a contar los eventos de nuestra misión fallida. Creo que sabían lo mal que lo habían arruinado y estaban realmente asustados de la inevitable reacción. Creo que a algunos de mis interrogadores les hubiera gustado culparme a mí,
pero supongo que otros no estuvieron de acuerdo, porque finalmente fui liberado. Sin embargo, espero no vivir mucho tiempo en este mundo, ya que varios testigos han sido víctimas de accidentes desafortunados en los últimos meses. Nuestros líderes tienen miedo porque saben que los Astri podrían venir por ellos en cualquier momento. Harán cualquier cosa para salvar su propio pellejo y para encubrir sus errores, y esto incluye sacrificar a miles de su propia gente como tributos a estos asesinos monstruosos. Y así, he decidido contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. La amenaza que todos enfrentamos es más grave que nunca y nuestros gobiernos son cómplices de las atrocidades de los Astri. No sé cómo podemos ganar esta guerra, pero debemos levantarnos y luchar, porque el precio de no hacer nada es demasiado alto para soportarlo.